Nunca está de más presentarse nuevamente. Soy Sebastián Acuña González, docente tercer año de Medicina Familiar de la Universidad Diego Portales. Mi tutor es la doctora Mónica Avilés y el doctor Felipe González. Entonces, el tema que me tocó presentar es sobre epilepsia en personas mayores. El paper en el que me basé fue en esto que se llama, del mismo nombre en inglés, Epilepsy in Older People. Dejé la cita abajo para que tengan más fácil acceso al documento en las próximas evaluaciones. Entonces, como introducción, primero plantear que la epilepsia es la tercera causa de trastorno neurológico más común en personas mayores de 65 años, donde en primer lugar se lo llevan las demencias y en segundo lugar los accidentes cerebrovasculares o algún evento cerebrovascular. Con respecto a eso mismo y considerando dentro de la introducción, bueno, existe un aumento sustancial en los cambios demográficos actuales, donde el envejecimiento en la pirámide ha ido cambiando, ya no tiene una forma de pirámide, sino que ya es más vertical, más como rectangular, y eso ha llevado a que por lo menos el diagnóstico, establecer algún tipo del diagnóstico más preciso, ha ido modificando a través del tiempo. Porque antes obviamente las epilepsias se podían diagnosticar en personas más jóvenes y eso generaba igual alteraciones a futuro. Entonces, con respecto, bueno, existen alta incidencia de comorbilidades asociadas a la epilepsia. Por ejemplo, siempre se ha relacionado mucho, por ejemplo, con el consumo de alcohol, trastornos bipolares, psicosis. Incluso, por ejemplo, se consideran pacientes que presentan hiponatremias bajo 125 mil equivalentes asociados al consumo de medicamentos, también podrían tener una predisposición a algún tipo de epilepsia. Ahora, también es importante considerar que la epilepsia, cuando se instaura de forma más tardía, podría compartir por lo menos los mecanismos fisiopatológicos que se producen, por ejemplo, de lo que nos había comentado la semana pasada Diana, con respecto a las proteínas tau que pueden estar presentes. Ahora, un poco con respecto a la epidemiología, bueno, lo que les había mencionado en un principio, las personas mayores de 65 años son el grupo de mayor crecimiento, entonces eso lleva también a una mayor heterogeneidad en cómo son las presentaciones clínicas que pueden presentar estas personas. A pesar de esto, tampoco no existe una definición consensuada bajo este mismo efecto, pero lo que sí se establece es que por lo menos los rangos etarios que se han establecido a través de los estudios que demostraba este resumen, era que podría existir umbrales de instauración desde los 50 hasta los 70 años, pero cortes prospectivas por lo menos establecían que para definir el diagnóstico de epilepsia, por lo menos dentro de un rango etario, en inicio más tardío se podía hacer desde los 65 a 70 años. Ahora, igual mencionar que dentro de los factores como de incidencia y prevalencia, el Global Burden of Disease muestra dos gráficos principales. El de la izquierda es de incidencia, donde lo más característico es que las epilepsias tienen una distribución bimodal. ¿A qué se refiere con eso? Que bueno, va a presentar principalmente en la infancia y después, posteriormente, después de los 50 años, con un pic más elevado de los 70 años. Y en los gráficos de prevalencia igual demuestra la misma característica bimodal tanto en la primera infancia y después en las personas mayores. Ahora, igual considerar que la Global Burden of Disease muestra una prevalencia que puede existir desde 5,4 por cada 100 personas y en personas institucionalizadas puede aumentar hasta un 7,4 según los estudios mencionados en el trabajo. Y la Cardiovascular Health Study mencionó que hay una incidencia de 25 por cada 1000 personas por año y una prevalencia de 5,7 por cada 100 personas. Esto demuestra que igual la estadística no existe mucha especificidad en base al diagnóstico, porque de hecho traté de complementar un poco con los datos chilenos y solamente existe prevalencia a nivel global de las personas, no hay un rango etario que uno pudiera dirimir un poquito más. Igual eso, por ejemplo, la prevalencia establecida a nivel general en Chile va de 10,7 personas por cada 100.000. Ahora, con respecto a causas y factores de riesgo, quise principalmente colocar este gráfico más que texto, sino para ejemplificar que dentro de la principal causa sí o sí presente en la epilepsia, abarcando un tercio prácticamente, son los infartos isquémicos. E incluso si evaluamos como infarto o sea, algún tipo de un infarto cerebral, el hemorrágico con el isquémico alcanzan casi todo un 50%. Las otras causas, por ejemplo, asociadas a trastornos metabólicos,
a enfermedad de Alzheimer, que como lo había mencionado también en un principio, tiene alta relación por la presencia, el descarte de neoplasias y las consideraciones en base, por ejemplo, al uso de medicamentos, el antecedente de alcoholismo, también son importantes de considerar como causa. Ahora, este estudio de la, abreviado ARIC muestra por lo menos que existe una incidencia en base a algunos factores de riesgo para el diagnóstico de epilepsia de 33, perdón, 100 personas por 1000 personas por año, y las que demostraron que presentaban mayor riesgo son el paciente que tenía antecedentes de hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, el genotipo epsilon 4 de la apolipoproteína E, algún accidente cerebrovascular, incluso demencia, y que la actividad física era el menor riesgo, de hecho, junto con el consumo moderado de alcohol. Lo que definía por lo menos el estudio era el consumo de 1 a 7 a la semana, copas a la semana, o porciones en este caso. Lo que eso demuestra, adelantando un poco el manejo, que una evaluación más holística de la patología igual conlleva a fomentar la actividad física para evitar algún tipo de complicación en el futuro. Entonces, el diagnóstico por lo menos se plantea que es clínico, no obstante es más complejo que las personas más jóvenes. ¿Por qué? Porque no se va a demostrar con la clínica típica con la que uno está habituado preferentemente. De hecho, son, por ejemplo, está contemplado que las epilepsias son de más de foco temporal y estas son extratemporales como foco y tienden, por ejemplo, a tener presentaciones más atípicas, ¿ya? Además, es poco ver las convulsiones o evidenciarlas, ya sea, por ejemplo, porque no se manifiestan directamente como una convulsión o porque son difícilmente evidenciados porque, por ejemplo, o son personas con pocas redes o están institucionalizados y de hecho, por ejemplo, mencionar que las personas con mayor acceso económico tendían a vivir más solas y por ende tampoco era más difícil de reconocerlas. Ahora, siempre, obviamente los diagnósticos diferenciales principales que menciona el documento se establece entre eso, lo que están las flechas que están ubicadas ahí, frente a un paciente que tengamos un contexto de caídas que sean inexplicables, por ejemplo, que tengamos un contexto de una persona que pueda desenvolverse sin problema, una buena funcionalidad y que demuestre caída inexplicable o algún episodio de confusión transitoria, ahí hay que empezar a considerar los diagnósticos diferenciales como síncope, el deterioro cognitivo fluctuante, por ejemplo la demencia por cuerpo de Levy que habíamos hablado la vez pasada con el doctor, migrañas e incluso el delirio. Ahora, con respecto, bueno, siempre tener en cuenta que la epilepsia se puede ir manifestando de distintas formas. Por ejemplo, no, como se lo había mencionado, no necesariamente va a ser con una convulsión, puede ser solamente una confusión paroxística y eso considerarlo ya, por ejemplo, que sea de forma fluctuante, que tenga esta como estereotipo en la manifestación de la clínica, que tengas manifestarse siempre en un mismo horario, con las mismas características, hay que empezar a sospechar frente al diagnóstico de epilepsia. Bueno, dice estatus epiléptico, me gusta decir estado epiléptico, no convulsivos, por ejemplo, que se demuestran con episodios con esta triada, confusión, conciencia fluctuante y cambios conductuales, también asociados a estas estereotipas que van a ser siempre en un mismo horario, con las mismas características. O, por ejemplo, personas que después de un episodio de confusión aguda o de pérdida de conciencia presenten cefaleas persistentes o incluso desorientación que se prolongue a través del tiempo, también hay que considerar una sospecha de epilepsia. Ahora, bueno, también considerar las crisis focales recurrentes que se pueden tender a confundir con algún trastorno isquémico transitorio y también, por ejemplo, las personas que hayan tenido algún compromiso asociado post-ictus, que se manifiesten las parencias de TOT, se tienden a confundir también con algún evento, un accidente cerebrovascular que puede estar prolongándose también a través del tiempo. En cuanto al estudio, lo que menciona el documento es que idealmente en personas mayores sí hay que considerar el examen de laboratorio para descartar algunas causas de factores metabólicos que pueden, como por la labilidad que ellos presentan, sobre todo electrolitoplasmáticos, función hepática, glicemia. El hemograma también descartar que no exista algún tipo de anemia asociado. El estudio para el manejo más agudo siempre está en considerar la neuroimagen, que lo ideal, o sea, si está el paciente y está el manejo, siempre considera la resonancia magnética y el escáner del cerebro, y si ya pasado el episodio agudo, idealmente también siempre es, ojalá, mejor la resonancia, si se puede desplazar, o el TAC con contraste. Ahora, el análisis de líquido cerebroespinal, lo ideal acá en este caso no va indicado para todos, sino personas que tengan algún proceso asociado infeccioso, hemorrágico, algún proceso inflamatorio también, considerarlo en estos contextos.
Con respecto también al estudio de las convulsiones, los anticuerpos también es importante reconocerlos bajo contexto, por ejemplo, con personas que tengan antecedentes de Alzheimer de origen familiar o de instauración más temprana, como el LGI1, el CASPR2 y los anticuerpos para neoplásicos, considerarlos para el estudio sobre todo porque ha demostrado que puede igual presentar relación con patologías con Alzheimer. Entonces, sobre todo, por ejemplo, en procesos proinflamatorios, podrían estar más propensos a estar presentes. Electroencefalograma y electrocardiograma tienen que ser de estudio prolongado para poder determinar si existe algún tipo de instauración. Si bien podría estar normal, no significa el descarte de la patología. Ahora, para el manejo de las convulsiones, el pilar fundamental de todo esto es el manejo con los medicamentos antipilépticos. Eso sí, las consideraciones principales que hay que tener las personas mayores es tienen un mejor control de la crisis con los medicamentos que las personas más jóvenes, pero son más propensos a los efectos adversos. Por ende, la dosis, ya sea, por ejemplo, tanto de inicio, titulación o ya de instauración del medicamento, tiene que ser la mitad de la medida que se le aplicaría a una persona más joven. Con respecto también a esto mismo, siempre es justificable, si se evidencia el episodio convulsivo, está justificable iniciar el tratamiento frente a la primera crisis, o por patología subyacente. Si se reconoce algún tipo de otra causa, por ejemplo, una causa tumoral, iniciar el medicamento preferentemente. Pero dentro de acá lo que también se menciona es que hay que tener consideraciones con qué tipo de medicamento anticonvulsivantes vamos a trabajar. Por lo menos los que estamos más familiarizados directamente, como la carbamazepina, fenitoína, sobre todo en APS, no están muy indicados por todos los efectos adversos secundarios que pueden conllevar en las personas. Ahora, dentro de este mismo documento, aquí se mencionan dos revisiones sistemáticas importantes con respecto a este tema, que les quise agregar también como paralelamente busqué como el estudio primario para relacionar con eso. ¿Por qué? Porque a la larga, este estudio, el primero que sea The Medical Treatment of Epilepsy en personas mayores, demuestra que una revisión sistemática demostró que la lamotrigina era mejor tolerada en comparación con fueron 18 estudios que se encontraron y en base a 12 medicamentos. Y la lamotrigina fue la mejor tolerada y el levetiracetam tiene mejor tolerancia también, pero el periodo de crisis que se establecían de 6 a 12 meses era más libre de crisis que la lamotrigina. Entonces tiende a ser más beneficioso. Ahora, la lamotrigina igual, lo ideal, por ejemplo, si está asociado con pacientes que tienen algún factor como síntomas depresivos, se puede adecuar más a ese medicamento, y el levetiracetam igual tiene sus efectos secundarios asociados a somnolencia o un poco más de hiperactividad. La segunda revisión sistemática que aparece hace este estudio realizado en base a estos medicamentos: la carbamazepina, la gabapentina, la lacosamida, la lamotrigina, el levetiracetam, la fenitoína y el ácido valproico. Y en este caso demostraron que todos los medicamentos demostraron periodos libres de convulsiones de 6 a 12 meses también, pero el único que produjo efectos secundarios principalmente fue la carbamazepina. Los otros demostraron mayor seguridad. Ahora, también se mencionan acá más puntualmente estudios individuales en base a tipos de medicamentos donde el vilvaracetam, la gabapentina, el perampanel y el topiramato también fueron bien tolerados y eficaces en cuanto a evitar los procesos de convulsiones durante este periodo. Lo que sí se demostró que, por ejemplo, los pacientes que presentaban politerapia versus monoterapia demostraban mayor deterioro cognitivo, ¿ya? Ahora, no había una causalidad directamente, pero sí una relación en base a que, por ejemplo, un paciente con Alzheimer que haya tenido episodios de convulsiones, la politerapia podía alterar el desarrollo cognitivo de las personas versus que la monoterapia no. Y bueno, obviamente también que la politerapia va a favorecer procesos de neurotoxicidad, por ende siempre hay que considerarlos en manejo, por ejemplo, de epilepsias que sean más farmacoresistentes o en extractos epilépticos. Bueno, no se ve muy bien acá, pero después cuando lo vean en casa se va a hacer un poquito más fácil, que es un resumen que plantea
este documento en base a los medicamentos que lo estabiliza por el potencial como del efecto que producen, el potencial del efecto de la acción del medicamento y los efectos adversos asociados. ¿Ya? Entonces ahí por lo menos menciona lo que ya les, resume un poquito lo que ya les mencioné de la buena efectividad que tiene la motrigina, sobre todo por ejemplo la asociación de síntomas depresivos. Eso sí, considerar, por ejemplo, que ojalá los pacientes con la motrigina o algún tipo de antipiléptico, la sospecha, por ejemplo, de osteoporosis o frente a alguna caída de presentar fractura por la alteración de la absorción del calcio. Ahora, sí, también se menciona en este documento la cirugía en epilepsia, que acá la evidencia estaba limitada, eran casos muy pequeños y era dicotómica. Algunos estudios demostraban que sí presentaban beneficios y otros no, y el riesgo también era importante considerar para las personas mayores, en que sobre todo se destina principalmente en personas con epilepsias que sean farmacoresistentes o siempre hay que considerar también el riesgo postoperatorio. Acá, bueno, habían estudios muy puntuales que decían, por ejemplo, que una persona de 70 años se podía hacer una intervención con una resección quirúrgica, podían tener buena respuesta. Había que evaluarlo caso a caso en base a evaluaciones preoperatorias, por ejemplo, o la funcionalidad de este mismo. Y aún así, por ejemplo, se podían optar a manejo con láser, ¿ya? El documento también menciona 4 síndromes epilépticos principales para considerar. Acá les destaco primero la epilepsia asociada a demencias. Acá por lo menos demuestra que epilepsias en personas con demencia alcanza hasta un 5%, ya de forma inversa, demencia en personas con epilepsia puede alcanzar hasta un 8,1 hasta un 17,5% dependiendo del estudio. Y de hecho también en personas con Alzheimer de inicio precoz el riesgo aumenta hasta 87 veces. ¿Ya? Las demencias vasculares también se asocian con alta prevalencia en presentar crisis de epilepsia. De hecho, se asocia mucho a los porcentajes ya mencionados y la frontotemporal incluso alcanza, mencionar el documento, un 2%, y un poquito menos. En cuanto a la amnesia epiléptica transitoria, esto, por lo menos para identificarlo, se va a manifestar este episodio de convulsiones en menos de una hora, principalmente en hombres, y tiene estas estereotipas que ya le había mencionado igual anteriormente, algunas consideraciones que uno tiene que tener, que pueden ser crisis al despertar, va a presentar, la persona puede mencionar preguntas repetitivas de su estado, esta amnesia residual que pueden presentar también a través del tiempo, o alucinaciones olfativas hasta un 40%. En cuanto también a la epilepsia mediada por anticuerpos, ahí están los anticuerpos principales que uno puede ir reconociendo tanto en suero como en la punción lumbar. ¿Qué es lo que pasa acá? Fenotípicamente, algunos como los derivados de LGI1 o el NMDAR tienen características, por ejemplo, que pueden estar asociados con disquinesias específicamente o por ejemplo, episodios como sigo muy focales, por ejemplo, de extremidades superiores. Entonces, frente a eso, y un paciente con mala respuesta a tratamiento antiepiléptico, hay que empezar a considerar estos tipos y hacer el estudio. Y acá, obviamente, el inicio ya no es directamente con el medicamento antiepiléptico, sino con inmunosupresión. El estatus epiléptico en este caso igual tiene una incidencia de 86 por cada 100.000 personas, es más alto que otros rangos etarios, excepto en los menores de un año. Ahí ellos son más frecuentes. Y bueno, y son una característica también importante en personas mayores. ¿Por qué? Porque el hecho de estar en domicilio, puede estar solos, tienen más predisposición a muerte súbita y no, por lo menos lo que menciona el documento es que tampoco no hay diferencia de sexo biológico en este caso. Las comorbilidades, acá, bueno, está agrupado en esta imagen, pero les puedo explicar un poco al respecto que siempre hay que considerar como 6 rangos fundamentales. Uno es la versión como cognitiva que hay que estarlo evaluando, que puede estar asociado, por ejemplo, con el impacto de los medicamentos que están anticonvulsivantes que esté tomando, lesiones, por ejemplo, asociadas a menos apoyo en el acompañamiento. Y esto a la larga demostró, por ejemplo, los estudios señalaban que las personas que tenían, como, por ejemplo, antecedentes de psicosis, un estudio que se realizó en Estados Unidos, psicosis, depresión, podían predisponer mayor también a factores de convulsión. Y, por ejemplo, también después de un ictus le hacían un seguimiento a un año y ellos también demostraban síntomas depresivos posteriores a eso. Ahora, en cuanto también, por ejemplo, los factores asociados de comorbilidad o de otros sistemas,
considerar efectos, por ejemplo, de patologías cardíacas, patologías respiratorias, asociadas, por ejemplo, a hipertensión también, o, por ejemplo, a lo farmacológico directamente, por ejemplo, ir considerando los factores asociados a los efectos adversos de los medicamentos, la hiponatremia que le había mencionado en un principio, la polifarmacia, debido a que igual los medicamentos, como tienen mayor predisposición a interactuar, igual hay que tener considerados para el manejo. Y ahora, en cuanto a las implicaciones de los cuidados, el mensaje principal de esto es poder verlo lo más transversalmente posible. ¿Ya? ¿En qué sentido? Que abarca desde la fase de que llega un paciente desde la urgencia y que hay que considerarlo con el manejo, el estudio respectivo, hasta que llegue, sea referido, por ejemplo, en un paciente con convulsiones que estén estabilizadas, controles en su centro de atención primaria o con derivación a neurología frente a algún tipo de descompensación. Por ejemplo, acá este algoritmo muestra que al tener una persona mayor con convulsiones, lo principal hay que ver si esa es una nueva presentación o una presentación que ya existía desde antes. Y por ende, por ejemplo, ahí uno puede ir manejando. Si ha sido una nueva instauración y, por ejemplo, se establece, llegan directamente a la urgencia, pues se establece el diagnóstico, se descarta si es un estatus epiléptico o no, y se investiga el manejo para más adelante ver si equivale o no a un manejo por el área de neurología, o si hay que hacer un estudio relacionado frente a otros tipos de causas, y una vez establecido eso, hacer el seguimiento por neurología por extrasistema, o por atención ambulatoria, mejor dicho. Si no es un proceso agudo, obviamente hay que establecer el diagnóstico, realizar el estudio descriptivo en base, por ejemplo, evidencia de los exámenes que hayan salido alterados o evidencia videográfica por familiares y obviamente hacer el estudio con los respectivos que ya les mencioné e iniciar el tratamiento anticonvulsivante. Si tiene buena respuesta, se deriva a atención primaria y si no, se hace la línea de abajo que es revisión del diagnóstico, incluir los diagnósticos diferenciales, ver el uso apropiado de los medicamentos, ajustar la dosis y posteriormente evaluar si, por ejemplo, es un manejo ya existe por ejemplo, una resistencia a la dosis de la polifarmacia de los medicamentos antiepilépticos y evaluar en base a eso mismo siempre la derivación para el estudio y el manejo y considerar también el esquema quirúrgico. En conclusión, o como ideas principales como fuerza para resumir el documento, es que igual es una condición que es común con grandes repercusiones. Si bien hay pacientes, por ejemplo, que han presentado Alzheimer o un tipo de delirium, siempre hay que considerarlo debido a que esta heterogeneidad, como se muestra clínicamente, no se va a ver afectado directamente en la calidad de vida, incluso en la alteración de la funcionalidad. ¿Ya? Es subestimada y poco estudiada por el mismo factor debido a que siempre o se ve, no sé, digo siempre, pero se ve el delirium o se ve directamente la causa aguda por lo que puede haber consultado un proceso infeccioso, pero igual hay que considerarlo dentro de todo de los diagnósticos diferenciales. El vínculo con demencia y eventos cardiovasculares es fundamental, entonces también personas que han tenido algún evento cerebrovascular directamente, hay que considerar también hacer un estudio y ver las implicancias al respecto y seguimiento también. Y el manejo transdisciplinario que es importante también para reconocer los factores que puedan predisponer desde la que a nosotros nos toca como medicina familiar y reconociendo los controles, que no sea solamente una repetición de medicamento porque es de manejo del neurólogo, sino que sea la consideración en base a tener estos como reconocimientos o atisbos principales para saber con qué nos estamos enfrentando, sobre todo en personas con sospecha de alguna patología neurológica. Eso principalmente.